Domingo Navarro nunca se había considerado un hombre con suerte. Su vida había sido una serie de obstáculos calculados y superados, no de golpes de fortuna. Eso fue hasta que conoció a Blanca Esteves. O eso creía él. La escena se desarrollaba 5 años antes de su 40º cumpleaños, en una tensa sala de juntas de Esteves Holdings Financieros. Domingo, entonces un analista senior relativamente nuevo en la firma, presentaba una estrategia de inversión conservadora, casi pesimista, que contrastaba fuertemente con las proyecciones optimistas de sus colegas más experimentados. Gilberto Esteves, el patriarca de la familia y CEO de la compañía, lo observaba con una mezcla de escepticismo e intriga. Gilberto no era un hombre que apreciara las desviaciones de la norma, pero la brutal honestidad de Domingo, respaldada por datos impecables, era difícil de ignorar. Blanca, su hija y entonces vicepresidenta de Desarrollo de Negocios, sonreía levemente desde su asiento, una sonrisa que Domingo interpretó como apoyo. Al final, la propuesta de Domingo fue aceptada, a regañadientes por Gilberto, pero aceptada al fin. Ese día marcó el inicio de su ascenso en la compañía y, eventualmente, en la familia Esteves. Ahora, 5 años después, Domingo se encontraba en la espaciosa casa que compartía con Blanca en Greenwich, preparándose para la fiesta de su 40º cumpleaños. Blanca la había organizado, insistiendo en que fuera un evento memorable. Últimamente, sin embargo, Domingo había notado un cambio sutil en ella. Las conversaciones se habían acortado, la intimidad disminuido. Había más noches de trabajo hasta tarde, más susurros telefónicos y mensajes de texto ocultos apresuradamente cuando él entraba en la habitación. Lo atribuía al estrés de planear la fiesta y a las presiones de su propio trabajo en Esteves Holdings, donde ahora ocupaba el puesto de director de inversiones. Mientras se ajustaba la corbata, su teléfono vibró con un mensaje encriptado. Era de Theo Rivas, su antiguo compañero de armas y ahora jefe de ciberseguridad en Axioma Capital, la firma de inversión privada que Domingo había fundado años atrás y que mantenía discretamente separada de sus actividades en Esteves Holdings. El mensaje era corto y directo: necesitamos hablar. Encontré algunas cosas. No te va a gustar. Domingo sintió una punzada de inquietud, pero la reprimió. Esta noche, necesitaba mantener las apariencias. La fiesta estaba en pleno apogeo. Invitados importantes del mundo financiero y social de Nueva York llenaban los salones y jardines de la mansión. Blanca, deslumbrante con un vestido de diseñador, se movía entre los grupos, la anfitriona perfecta, aunque Domingo notó una tensión subyacente en su sonrisa, una mirada fugaz y constante hacia el reloj. Gilberto Esteves llegó tarde, como era su costumbre, irradiando una falsa jovialidad. Pero no venía solo. A su lado caminaba Patricio Fuentes, el exnovio universitario de Blanca y antiguo protegido de Gilberto en Esteves Holdings. Patricio había dejado la firma 3 años atrás, supuestamente para unirse a un competidor, en medio de rumores de ciertas irregularidades financieras que nunca fueron probadas. Su presencia era una sorpresa desagradable. Domingo, querido muchacho, saludó Gilberto con una palmada en la espalda que sonó demasiado fuerte. Quiero presentarte a alguien que seguro recuerdas. Patricio Fuentes. Va a reincorporarse a la firma. Domingo mantuvo una expresión cortés, estrechando la mano de Patricio. Patricio. Qué sorpresa verte por aquí. Fuentes sonrió con suficiencia. El mundo da muchas vueltas, Navarro. Escuché que te ha ido bien. Aunque, claro, siempre hay espacio para mejorar, ¿no crees? La velada continuó, pero el ambiente había cambiado para Domingo. Observó a Blanca reír con demasiada familiaridad con Patricio, a Gilberto mirándolos con una aprobación apenas disimulada. Durante el brindis, Gilberto anunció, entre elogios vagos hacia Domingo, que Patricio asumiría un rol crucial en la reestructuración de la estrategia de inversión de la compañía, insinuando un cambio en la cúpula directiva. ¿Qué rol exactamente, Gilberto?, preguntó Domingo, su voz calmada pero firme, cortando el murmullo de felicitaciones. Gilberto lo desestimó con un gesto. Detalles, Domingo, detalles. Lo discutiremos en la oficina. Esta noche es para celebrar.
Pero la celebración ya se había agriado para domingo. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, encontró a Blanca, Gilberto y Patricio reunidos en el estudio, susurrando intensamente sobre unos documentos extendidos en el escritorio. Hablaban de la reunión del consejo directivo programada para la mañana siguiente. Vaya, parece que la fiesta de cumpleaños se ha extendido a una reunión de estrategia, comentó Domingo con un sarcasmo que no pasó desapercibido. Blanca se sobresaltó. Domingo, no te oí entrar. Solo estábamos, finalizando algunos puntos para mañana. Esa noche, en la soledad de su despacho personal, Domingo finalmente leyó el informe completo de Teo. Las palabras en la pantalla encriptada confirmaron sus peores temores. Blanca y Gilberto llevaban meses planeando esto. Había transferencias de activos, reuniones secretas. Patricio no había regresado recientemente, llevaba 2 meses trabajando encubierto con Gilberto. Las reuniones semanales de Blanca hasta tarde en la oficina eran en realidad citas en una suite del Hotel Príncipe con Patricio. Teo tenía fotografías, registros telefónicos, correos electrónicos. Todo. Una fría calma se apoderó de Domingo. Las piezas del rompecabezas encajaron, revelando un patrón de engaño y traición que había estado ciego a ver, o quizás, se había negado a ver. Recordó las palabras de Teo, no te va a gustar. Teo lo conocía bien. No le gustaba. Pero tampoco lo sorprendía del todo. En el fondo, siempre había sabido que los Esteves eran tiburones. Solo que nunca imaginó que Blanca sería uno de ellos. Una sonrisa peligrosa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Habían cometido un error fundamental, lo habían subestimado. Y ahora, iban a descubrir exactamente con quién se habían metido. La fiesta de cumpleaños había terminado, pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Revisó mentalmente los protocolos que había establecido años atrás, las contingencias para escenarios como este. Su pasado, ese que había trabajado tanto por mantener oculto, estaba a punto de convertirse en su mayor activo. A la mañana siguiente, Domingo no se dirigió a su elegante oficina en Esteves Holdings Financieros. En lugar de eso, condujo su discreto sedán negro hacia el centro de la ciudad, a un edificio de oficinas anónimo que albergaba la verdadera sede de su poder, Axioma Capital. Teo Rivas ya lo esperaba en la sala de conferencias segura, un espacio sin ventanas, revestido de materiales que bloqueaban cualquier tipo de señal. Teo, con su complexión robusta y su mirada penetrante, parecía más un operativo de campo que el genio de la ciberseguridad en que se había convertido. Bajo su apariencia de informático tranquilo, seguía latiendo el corazón del exmilitar de operaciones especiales que había luchado codo a codo con Domingo en teatros de operaciones olvidados por el mundo. Jefe, saludó Teo, asintiendo mientras Domingo entraba. Sobre la mesa había varias tabletas y archivos impresos. Infórmame, Teo. Lo esencial, dijo Domingo, sirviéndose un café solo. Blanca se ha estado viendo con fuentes durante los últimos 6 meses. Gilberto lo trajo de vuelta hace 3, oficialmente como consultor externo. Han estado moviendo activos conjuntos tuyos y de Blanca gradualmente, intentando que pareciera orgánico. La reunión del consejo de hoy es una farsa. Tienen los votos alineados para nombrar a Fuentes como director de inversiones, tu puesto. La justificación será una supuesta, mala praxis profesional, de tu parte, basada en datos manipulados de tu cartera. Domingo examinó las pruebas, fotografías de Blanca y Patricio entrando y saliendo del Hotel Príncipe, mensajes de texto comprometedores, análisis forenses de transacciones financieras. No había sorpresa en su rostro, solo una fría determinación. Hay más, continuó Teo, deslizando otra tableta por la mesa. Han preparado los papeles del divorcio. Planean humillarte públicamente, tanto profesional como personalmente. Quieren presentarte como un incompetente y un marido fracasado. Domingo asintió lentamente. Predecible. ¿Nuestra posición? Sólida. Tus activos personales, los que gestiona Axioma, están completamente aislados y protegidos. Las transferencias que intentaron desde las cuentas conjuntas activaron varias alertas de fraude que ya hemos contenido.
Están jugando en ligas menores, jefe. Bien. Domingo se puso de pie. Fase 1. Proteger nuestros activos, ya está hecho. Fase 2. Asistir a su pequeña reunión del consejo como si no supiera nada. Fase 3. Empezar a desmantelar su mundo, pieza por pieza. Miró a Theo. ¿Listo para un poco de teatro? Una sonrisa lobuna cruzó el rostro de Theo. Siempre, jefe. Una hora más tarde, Domingo entró en la sala de juntas de Esteves Holdings. El ambiente era tenso. Gilberto presidía la mesa, con Patricio Fuentes sentado a su derecha, en el lugar que normalmente ocupaba Domingo. Blanca también estaba presente, sentada al lado de Patricio, evitando la mirada de su marido. Los demás miembros del consejo parecían incómodos. Gilberto carraspeó, comenzando la reunión con un discurso sobre la necesidad de una nueva visión estratégica y el decepcionante rendimiento de ciertas carteras bajo la gestión de Domingo. Luego, se dio la palabra a Patricio. Fuentes, con una confianza arrogante, presentó una serie de gráficos y proyecciones, utilizando datos claramente manipulados de las cuentas que Domingo gestionaba. Mostraba pérdidas significativas en 3 grandes fondos que Domingo sabía, con absoluta certeza, que estaban rindiendo por encima de las expectativas del mercado. Cuando Patricio terminó su presentación, Gilberto miró a Domingo. ¿Tiene algo que añadir, Domingo? Domingo se recostó en su silla, una leve sonrisa en sus labios. Sí, Gilberto, tengo una pregunta. Una muy simple, en realidad. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. ¿Desde cuándo exactamente decidió que Patricio sería un mejor yerno que yo? La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Gilberto se congestionó de ira. Blanca palideció visiblemente. Patricio intentó farfullar una protesta, pero Domingo levantó una mano. Permítanme ser más específico, continuó Domingo, su voz ahora cortante como el hielo. Las cifras que el señor Fuentes acaba de presentar son fraudulentas. Los fondos alfa, beta y gamma no solo no han perdido valor, sino que han superado los índices de referencia en un 15% este último trimestre. Lo que han hecho ustedes dos, dijo, mirando directamente a Gilberto y luego a Patricio, es manipular datos de clientes y, me atrevería a decir, desviar fondos sin autorización para crear estas pérdidas ficticias. Eso, caballeros, y señora, añadió con una inclinación de cabeza hacia Blanca, constituye un delito federal. Se puso de pie, abrochándose el botón de su traje a medida. He tomado la libertad de enviar un dossier completo con las transacciones originales, los registros de auditoría y las comunicaciones pertinentes a nuestro Departamento de Cumplimiento Normativo y a la Comisión Reguladora de Valores esta misma mañana. Por supuesto, he dejado claro que el resto del Consejo no tenía conocimiento de estas irregularidades. El pánico comenzó a extenderse por los rostros de los miembros del Consejo. Gilberto, lívido, golpeó la mesa. Esta reunión se levanta. Domingo, a mi oficina, ahora mismo. Domingo sonrió levemente. Por supuesto, Gilberto. Después de usted. En la suntuosa oficina de Gilberto, la fachada de control del viejo magnate se desmoronó. Maldito seas, Navarro, rugió. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, pequeño arribista desagradecido. Domingo permaneció impasible ante el torrente de insultos. Corríjame si me equivoco, Gilberto, pero creo que fui yo quien triplicó el valor de sus carteras de tecnología en los últimos 3 años. Fui yo quien le consiguió acceso a acuerdos que ni siquiera soñaba. ¿Quién ha hecho qué por quién aquí? El Consejo me respaldará. Te destruiré en esta industria, amenazó Gilberto, su voz temblando de rabia. Lo harán, replicó Domingo con calma. ¿Se arriesgarán a ser cómplices de fraude? Además, Gilberto, ¿alguna vez se preguntó realmente cuánto sabe sobre el hombre al que invitó a su familia, el hombre al que ahora está amenazando? ¿Alguna vez se preguntó por qué alguien con mis capacidades aceptaría un puesto aparentemente por debajo de mi nivel en su pequeña empresa familiar? La pregunta flotó en el aire. Domingo vio una sombra de duda cruzar los ojos de Gilberto. Mi pasado,
Gilberto, no está en blanco porque sea insignificante. Está en blanco porque fue borrado deliberadamente. Fui reclutado para ciertas agencias que valoran la discreción por encima de todo. Operaciones especiales. Contrainteligencia. Cosas que harían que sus pequeños juegos de poder parecieran un pasatiempo infantil. Dejó que eso se asentara. Por cierto, Gilberto, ¿recuerda la cena de mi cumpleaños que reservé en el refugio? La que usted y Blanca olvidaron. ¡Qué lástima! Tenía tantas cosas que quería compartir. Mientras conducía de regreso a Greenwich, recibió un mensaje de Blanca: ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Respondió escuetamente: llegaré pronto. Y sí, creo que ya es hora de que seamos honestos el uno con el otro. Encontró a Blanca paseándose nerviosamente por el salón, todavía con su traje de negocios. Papá llamó, dijo sin preámbulos. Dice que hiciste acusaciones terribles. Son hechos, Blanca, no acusaciones, respondió Domingo, aflojándose la corbata. ¿Y qué versión te contó Gilberto? Dijo que estás amenazando con pruebas inventadas para sabotear la promoción de Patricio porque está celoso. Domingo soltó una risa amarga. ¿Celoso? ¿Del hombre con el que te has estado acostando a mis espaldas durante los últimos 6 meses? Debería enumerar las fechas de tus reuniones de trabajo en el Hotel Príncipe. Blanca retrocedió como si la hubiera abofeteado, su rostro perdiendo todo color. Intentó negarlo, pero las palabras murieron en sus labios. ¿Por qué, Blanca?, preguntó Domingo, su voz ahora más suave, pero no menos peligrosa. ¿Por qué toda esta charada? Podrías haber pedido el divorcio hace meses. Ella vaciló. Es complicado. No, no lo es, replicó él. Es bastante simple. Mi nombre les abrió puertas a ti y a Patricio que de otro modo habrían permanecido cerradas. Mis contactos con clientes construyeron la cartera de tecnología de tu padre. Necesitaban asegurar esas relaciones antes de deshacerse de mí. ¿No es así? El timbre de la puerta sonó, interrumpiéndolos. Eran Gilberto y Patricio, ambos con expresiones de furia contenida. Gilberto Esteves irrumpió en la casa como una tormenta contenida, sus ojos inyectados en sangre fijos en Domingo. Patricio Fuentes lo seguía de cerca, con una mezcla de arrogancia y nerviosismo mal disimulado. Blanca se encogió ligeramente, colocándose instintivamente más cerca de su padre y de Patricio, formando un frente unido contra su marido. Navarro, espetó Gilberto, su voz un gruñido bajo. Estás intentando destruir todo lo que he construido. ¿Crees que puedes salirte con la tuya con estas mentiras? Domingo lo miró con una calma exasperante. Gilberto, ya te lo dije. No son mentiras, son hechos. Hechos que, por cierto, tu propio departamento de cumplimiento está verificando en este mismo instante gracias a la información que les proporcioné. El consejo me apoya, insistió Gilberto, aunque su convicción flaqueaba. Te despedirán y me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Ah, sí, replicó Domingo, arqueando una ceja. ¿Eso será antes o después de que la Comisión Reguladora de Valores examine las pruebas de manipulación de carteras y transferencias no autorizadas? Porque, créeme, están muy interesados. Patricio, incapaz de contenerse más, dio un paso adelante. No tienes pruebas. Solo son palabras vacías. Teo Rivas, mi jefe de ciberseguridad en Axioma Capital, envió un dossier bastante completo esta mañana, informó Domingo con tranquilidad. Incluye los registros de transacciones originales que ustedes creían haber borrado. Resulta que Teo es muy bueno recuperando cosas borradas. Y también es muy bueno documentando quién dio las órdenes para esas transacciones. El rostro de Gilberto se volvió ceniciento. Blanca, que hasta entonces había permanecido en silencio, observando el intercambio con creciente alarma, pareció tomar una decisión. Se acercó a su bolso, que había dejado sobre una mesa auxiliar, y sacó un sobre grueso. Lo arrojó sobre la mesa de centro frente a Domingo. Mi esposa me entregó los papeles de divorcio en mi fiesta de cumpleaños, pensó Domingo con una ironía amarga, aunque la escena se desarrollaba un día después.
La intención era la misma. Deberías haberlo visto venir, Domingo, dijo Blanca, su voz ahora fría y despectiva, una imitación de la dureza de su padre. Se acabó entre nosotros. Papá va a poner a Patricio en tu puesto. Una sonrisa cruel curvó sus labios. Recoge tus cosas y lárgate. Gilberto asintió con gravedad. Desaloja tu escritorio mañana mismo, Navarro. Estás fuera. Domingo recogió el sobre sin abrirlo. Los miró a los tres, uno por uno, su expresión indescifrable. ¿Así es como eligen hacer esto? No en privado, con un mínimo de decencia, sino como un espectáculo público. Papá va a ascender a Patricio a tu puesto, repitió Blanca, como si eso explicara y justificara todo. Domingo se dirigió al bar y se sirvió un whisky solo, el hielo tintineando suavemente en el vaso. Tomó un sorbo, saboreando el licor y el momento. Hay un par de cosas que deberían saber, dijo finalmente, su voz resonando en el tenso silencio. Primero, a partir de esta mañana, ya no trabajo para Esteves Holdings Financieros. Presenté mi renuncia antes de la reunión del consejo. No puedes renunciar, se burló Gilberto. Estás despedido. Domingo se encogió de hombros. Un tecnicismo sin importancia, considerando el segundo punto. Hizo una pausa dramática. Más importante aún, a partir de hace 30 minutos, mi firma, Axioma Capital, ha completado la adquisición de una participación mayoritaria en Voltex Capital, Tecnologías Malister y Sistemas Clarosenda. El color desapareció por completo del rostro de Gilberto. Esas eran las tres joyas de la corona de su división tecnológica, las empresas que Domingo había ayudado a identificar y adquirir, y cuyo valor se había disparado bajo su supervisión indirecta. Eran, irónicamente, las mismas tres carteras que Patricio había intentado presentar como deficitarias. Eso es imposible, tartamudeó Gilberto. 37.6% de sus participaciones totales, para ser exactos, continuó Domingo, imperturbable. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Los consejos de administración de esas tres compañías votaron unánimemente a favor de la adquisición después de ser informados de ciertas irregularidades en la gestión por parte de Esteves Holdings. Parece que no les gustó mucho la idea de que sus rendimientos fueran falsificados para justificar cambios de liderazgo. Blanca lo miraba con una mezcla de incredulidad y horror incipiente. Patricio parecía haberse encogido. Domingo dio otro sorbo a su whisky. Se dirigió a Blanca, su voz ahora desprovista de toda emoción. Esto no ha terminado, Blanca. Apenas está comenzando. Luego, su mirada se posó en los tres. Quizás quieran revisar sus teléfonos por la mañana. La prensa financiera va a estar bastante ocupada. Se terminó el whisky de un trago, dejó el vaso sobre la barra y se dirigió hacia la puerta. Ah, y Gilberto, añadió, deteniéndose con la mano en el pomo. Sobre esos favores que le pediste a ciertos contactos en el Departamento de Estado para presionarme, algunos de ellos son viejos amigos míos. Les pareció bastante interesante tu solicitud. Salió de la casa, dejándolos solos en la opulenta sala que una vez había sido el símbolo de su éxito compartido. Desde su coche, aparcado discretamente calle abajo, observó a través de una aplicación de vigilancia cómo los tres se apiñaban en el coche de Gilberto. Sus rostros iluminados por las pantallas de sus teléfonos mientras hacían llamadas frenéticas. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se estaba desmoronando a su alrededor. Para medianoche, Domingo apagó su teléfono principal, sabiendo lo que vendría después. Por la mañana, el mundo financiero se enteraría de las pérdidas catastróficas de Esteves Holdings al perder el control de sus activos tecnológicos más valiosos. Por la tarde, la Comisión Reguladora de Valores probablemente anunciaría una investigación formal basada en las pruebas de manipulación de carteras. Y para la noche, empezarían a comprender realmente a quién habían traicionado. Pero en ese momento, Domingo tenía otra cita. Teo lo esperaba en su centro de operaciones seguro, con todo preparado para la siguiente fase. La venganza, como el buen whisky, se servía mejor fría y con precisión calculada. Y Domingo era un maestro de la precisión. Pasaron 3 días.
3 días durante los cuales Domingo Navarro permaneció ilocalizable, al menos para los Esteves. Su teléfono principal estaba apagado, sus correos electrónicos habituales sin respuesta. Mientras tanto, el mundo financiero de la familia Esteves se sumía en el caos. La Comisión Reguladora de Valores anunció oficialmente una investigación sobre Esteves Holdings Financieros por posibles prácticas fraudulentas y manipulación del mercado. Las acciones de la compañía se desplomaron un 40%. Clientes importantes, alarmados por la inestabilidad y las acusaciones, comenzaron a retirar sus fondos en masa. Los titulares de la prensa financiera eran brutales. Domingo Navarro, el hombre en el centro de la tormenta, había desaparecido de la vista pública. Pero no estaba inactivo. En su centro de operaciones seguro, un antiguo almacén en una zona industrial discreta, transformado en un nexo de comunicaciones y vigilancia de última generación, Domingo supervisaba cada movimiento. Teo Rivas coordinaba un equipo de 6 operativos, todos ellos exmilitares con diversas especialidades, desde análisis de inteligencia hasta seguridad física. Actualización de estado, dijo Teo, entrando en la sala de control principal donde Domingo observaba múltiples pantallas. Blanca ha llamado 23 veces a tu número principal y 17 al secundario que creía que no conocías. Gilberto, 34 y 22 respectivamente. Patricio, 16 en total, principalmente insultos y amenazas veladas. Numerosos mensajes de voz en todos los contestadores. Están desesperados. Domingo asintió, sus ojos fijos en una transmisión en vivo que mostraba a agentes federales entrando y saliendo de la sede de Esteves Holdings, cargando cajas de documentos. Otra pantalla mostraba a Gilberto saliendo de la oficina de un conocido abogado de defensa criminal, con el rostro demacrado. Maya Rodríguez, la experta en inteligencia digital del equipo, una joven prodigio que Domingo había reclutado directamente de la universidad, entró en la sala. Jefe, el acuerdo prenupcial. Revisé la cláusula de moralidad. La infidelidad probada de Blanca anula la mayoría de sus protecciones financieras en caso de divorcio. Y tenemos pruebas más que suficientes. ¿Y las transferencias de activos conjuntos que intentaron?, preguntó Domingo sin apartar la vista de las pantallas. Revertidas, confirmó Maya. Su intento de mover fondos de las cuentas que compartían activó múltiples alertas de fraude bancario. Todo está congelado a la espera de la investigación. El dinero que Blanca desvió a sus cuentas personales secretas también ha sido rastreado y está bajo escrutinio. Domingo se giró hacia un gran mapa digital que mostraba sus activos globales, propiedades inmobiliarias, participaciones en empresas, instrumentos financieros complejos que los Esteves nunca supieron que existían. Mucho antes de conocer a Blanca, Domingo ya había amasado una fortuna considerable a través de Axioma Capital, operando bajo una red de corporaciones pantalla y fideicomisos opacos. Su matrimonio con Blanca y su puesto en Esteves Holdings habían sido, en parte, una fachada, una forma de acceder a un mundo diferente, por razones que solo él conocía completamente. Daniel Vargas, el especialista en finanzas internacionales de Domingo, un hombre mayor con una mente tan aguda como cualquier algoritmo, informó desde su terminal, hemos absorbido las ondas de choque iniciales. La oficina de Singapur informa que todas nuestras participaciones están seguras. Grupo Chon ha aceptado la asociación estratégica propuesta. Están muy interesados en adquirir las divisiones asiáticas de Esteves Holdings, ahora que el precio es más atractivo. Evaluación de vulnerabilidades de los Esteves, ordenó Domingo. Maya proyectó una nueva serie de datos en la pantalla principal. Gilberto está altamente apalancado. 3 de sus principales propiedades tienen segundas hipotecas. Su yate está financiado. Sin los ingresos de las carteras de tecnología, tendrá serios problemas para cumplir con sus obligaciones. Patricio Fuentes tiene deudas de juego considerables en Las Vegas y Macao, estimadas en unos $3 millones. Las cuentas personales de Blanca muestran transferencias regulares a una cuenta anónima para cubrir esos pagos. Su saldo actual en la cuenta secreta que descubrimos es de aproximadamente $12 millones, dinero que desvió de sus cuentas conjuntas durante los últimos 2 años. Preparen los expedientes para los fiscales, dijo Domingo con frialdad. Todo documentado,
todo verificado. Víctor Castillo, ex operativo de Fuerzas Especiales y ahora estratega jefe de Domingo, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja, entró con paso decidido. Están entrando en pánico, Domingo. Domingo sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y ellos, por supuesto, negarán conocerme personalmente. Oficialmente, solo soy otro asesor financiero. ¿No es así? Víctor asintió. Exactamente. Han cortado toda comunicación con él. ¿Qué hay de las cuentas en el extranjero de Esteves?, preguntó Domingo, volviéndose hacia Daniel. Daniel Vargas ajustó sus gafas. Hemos rastreado el flujo de fondos de Esteves Holdings a través de una red de 7 empresas fantasma en jurisdicciones con poca transparencia. Estimamos que al menos $80 millones han sido desviados a cuentas privadas a lo largo de los años. La documentación, debidamente anonimizada, será entregada a la Comisión Reguladora de Valores mañana por la mañana. Domingo miró su reloj, un cronógrafo discreto pero de precisión militar. Es hora de la segunda fase. Se dirigió a un pequeño maletín blindado, lo abrió e introdujo una combinación. Dentro había un teléfono satelital seguro, uno que no había usado en más de 5 años. Lo activó. Marcó un número, una línea privada que sabía que Gilberto Esteves mantenía para sus comunicaciones más sensibles. El teléfono sonó solo 2 veces antes de que Gilberto respondiera, su voz tensa y expectante. Gilberto, dijo Domingo, su tono neutral. Soy Domingo Navarro. Solo quería saber cómo estaba sobrellevando la semana. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea, seguido de un torrente de improperios y amenazas. Domingo escuchó pacientemente, dejando que Gilberto se desahogara. Cuando el magnate finalmente se quedó sin aliento, Domingo habló de nuevo, su voz ahora con un filo de acero. Gilberto, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué había traído de vuelta a Patricio Fuentes? ¿Cuándo insinuaste que estaba celoso de su relación con Blanca? Gilberto farfulló algo ininteligible. Bueno, resulta que Patricio tiene un pasado bastante colorido, continuó Domingo. Meridiano Capital, ¿te suena? Su abrupta salida, los fondos de clientes desaparecidos. Es una lectura fascinante. Los reguladores suizos y de Liechtenstein han estado construyendo un caso contra él durante los últimos 2 años. Parece que tu protegido no es tan astuto como pensabas. Estás inventando todo esto, gritó Gilberto, pero su voz carecía de convicción. De verdad, replicó Domingo. Quizás deberías preguntarle sobre sus cuentas en Vaduz. ¿O no? Los fiscales federales seguramente lo harán pronto. De hecho, creo que ya están en camino para hablar con él. Se escuchó un sonido ahogado al otro lado de la línea, como si Gilberto estuviera luchando por respirar. ¿Qué es lo que quieres, Gilberto?, preguntó Domingo, su voz ahora suave, casi seductora. No hay nada, nada que puedas ofrecerme, logró decir Gilberto. Quizás tengas razón, concedió Domingo. Pero yo sí tengo algo para ti. Colgó el teléfono. Se giró hacia Maya. Envía el paquete a Gilberto ahora. El que detalla las actividades de Patricio en Meridiano Capital, con números de cuenta y registros de transacciones. Asegúrate de que también llegue una copia anónima a la fiscalía que lleva el caso Esteves. Maya asintió, sus dedos volando sobre el teclado. Enviado. Teo sonrió. ¿Cuánto tiempo crees que tardará Gilberto en llamar a Patricio para confrontarlo? Domingo miró su reloj. Le doy 5 minutos. Y luego, el caos interno en su pequeño círculo se intensificará. Y así fue. En los días siguientes, mientras las noticias sobre las investigaciones federales y las irregularidades financieras de Esteves Holdings dominaban los titulares, una nueva serie de filtraciones comenzó a aparecer, detallando las fechorías pasadas de Patricio Fuentes. La presión sobre Gilberto Esteves se volvió insoportable. Domingo, desde la seguridad de su fortaleza tecnológica, observaba cómo las piezas de su plan encajaban con precisión milimétrica. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción. Solo una fría sensación de finalidad.
Había pasado 5 años construyendo una fachada, interpretando un papel. Ahora, el hombre detrás de la máscara estaba finalmente tomando el control. Y los Esteves estaban a punto de aprender que las máscaras, a veces, ocultan mucho más de lo que revelan. Los 5 minutos que Domingo había pronosticado se convirtieron en apenas 3. Las cámaras de seguridad de Axioma Capital, discretamente enfocadas en las entradas y salidas de los principales bufetes de abogados de la ciudad, captaron a un Patricio Fuentes visiblemente alterado saliendo a toda prisa de una reunión con sus propios defensores, hablando acaloradamente por teléfono. Poco después, Gilberto Esteves fue visto entrando en el mismo edificio, su rostro una máscara de furia y desesperación. La telaraña tejida por Domingo comenzaba a tensarse, atrapando a sus presas. Durante los 3 días siguientes, el goteo de información perjudicial continuó, cada revelación más dañina que la anterior. No solo se filtraron detalles sobre las malversaciones de Patricio en Meridiano Capital, sino también correos electrónicos internos de Esteves Holdings que demostraban el conocimiento y la complicidad de Gilberto en la manipulación de las carteras de inversión, así como en un esquema para evadir impuestos utilizando paraísos fiscales. Las acciones de Esteves Holdings, que ya habían sufrido un duro golpe, se desplomaron aún más, entrando en territorio de penny stock. Los acreedores comenzaron a llamar a las puertas, exigiendo el pago inmediato de préstamos ante el evidente riesgo de insolvencia. La reputación de la familia Esteves, construida a lo largo de décadas, se hizo añicos en cuestión de días. Domingo recibió un total de 78 mensajes de voz en sus diversos teléfonos. 25 de Blanca, cada uno más desesperado que el anterior, pasando de la ira a la súplica y de nuevo a la ira. 35 de Gilberto, una mezcla de amenazas vacías, ofertas de negociación y lamentos autocompasivos. 18 de Patricio, en su mayoría divagaciones incoherentes y acusaciones de traición. Domingo los escuchó todos, con una atención metódica, archivando cada palabra como una prueba más de su desintegración. En el cuartel general de Axioma, el ambiente era de intensa concentración. Maya Rodríguez rastreaba los flujos de capital que salían de las cuentas conocidas de los Esteves, mientras Daniel Vargas analizaba el impacto en los mercados y las posibles adquisiciones hostiles de los restos de Esteves Holdings por parte de competidores. Teo Rivas supervisaba la seguridad de todos los activos de Domingo, tanto físicos como digitales, anticipando cualquier movimiento desesperado. Han intentado acceder a nuestros servidores 3 veces en las últimas 24 horas, informó Teo. Ataques de phishing, intentos de fuerza bruta. Aficionados. Los hemos rastreado hasta una dirección IP en Europa del Este, probablemente contratistas de poca monta. Domingo asintió. Esperaba algo más sofisticado de Gilberto. Parece que sus contactos de alto nivel lo han abandonado por completo. Víctor Castillo entró en la sala de control. Tenemos movimiento. Blanca acaba de salir de la mansión de Greenwich. Parece que se dirige al apartamento de Patricio en el Upper East Side. Sola. Interesante, murmuró Domingo. Activa la vigilancia en el edificio de Patricio. Quiero saber de qué hablan. La conversación, captada por un micrófono láser dirigido a la ventana del apartamento de Fuentes, fue reveladora. Blanca acusaba a Patricio de haberla engañado, de haberla arrastrado a un desastre. Patricio, a su vez, la culpaba por su debilidad y por no haber controlado a Domingo. La alianza entre ellos se estaba desmoronando bajo la presión. Están devorándose entre ellos, comentó Maya con una sonrisa satisfecha. Es la naturaleza de las bestias cuando se sienten acorraladas, replicó Domingo. Pero aún no hemos terminado. Dio la orden de filtrar a ciertos blogs financieros influyentes los detalles de las deudas de juego de Patricio y cómo Blanca había estado utilizando fondos desviados de las cuentas conjuntas con Domingo para cubrirlas. La historia añadió una capa de sordidez personal al ya considerable escándalo financiero. Al día siguiente, Domingo decidió que era hora de hacer una aparición. No en persona, todavía no. Pero sí a través de un intermediario. Contactó a Horacio Valdés, el principal abogado de Gilberto Esteves, un hombre conocido por su astucia y su capacidad para negociar acuerdos imposibles. La llamada fue breve.
Domingo, utilizando un modulador de voz para mayor seguridad, se identificó simplemente como un representante de los intereses que actualmente están desmantelando Esteves Holdings. Propuso una reunión. Valdés, aunque visiblemente sorprendido por la llamada, aceptó de inmediato. La reunión se llevó a cabo en un lugar neutral, la suite de un hotel de lujo, reservada bajo un nombre falso. Domingo no asistió. En su lugar, envió a Víctor Castillo, vestido con un traje impecable y con un aire de autoridad tranquila que desmentía su pasado en operaciones encubiertas. Víctor no hizo demandas. Simplemente presentó una serie de hechos, la abrumadora evidencia de fraude, la inminente presentación de cargos criminales, la completa ruina financiera de la familia Esteves. Luego, con una calma escalofriante, expuso las opciones que quedaban. Eran, en esencia, diferentes grados de capitulación. Valdés escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando Víctor terminó, el abogado hizo una sola pregunta: ¿qué es lo que realmente quiere su cliente? Víctor sonrió levemente. Quiere que el señor Esteves y sus asociados comprendan plenamente las consecuencias de sus acciones. Quiere que sepan que cada movimiento que han hecho en los últimos 5 años ha sido observado, analizado y contrarrestado. Y quiere que entiendan que esto no es solo negocios. Es personal. Dejó una tableta encriptada sobre la mesa. Aquí tiene información adicional que podría interesarles. Léanla con atención. Mi cliente se pondrá en contacto de nuevo cuando lo considere oportuno. La tableta contenía un resumen detallado de la vida de Domingo Navarro antes de Esteves Holdings. Su verdadero nombre, Domingo Keller. Sus antecedentes en una unidad de élite de inteligencia militar. Su experiencia en guerra financiera y desestabilización económica. Y, lo más importante, la historia de sus padres, Tomás e Isabel Navarro. Y como su pequeña pero próspera firma de inversión en el Medio Oeste había sido destruida 20 años atrás por una adquisición hostil orquestada por un joven y ambicioso Gilberto Esteves, utilizando tácticas predatorias que llevaron a la ruina y, finalmente, a la muerte prematura de ambos. Cuando Gilberto y Blanca leyeron el contenido de la tableta, el terror finalmente reemplazó a la ira y la desesperación. Comprendieron que no estaban lidiando con un simple empleado despedido y despechado. Estaban enfrentándose a un fantasma de su pasado, un hombre consumido por una venganza planeada durante 2 décadas. La telaraña se había cerrado. Y Domingo Navarro, el hombre que habían intentado destruir, era la araña en el centro, esperando pacientemente el momento de dar el golpe final. Se permitió una pequeña y fría sonrisa. Ya era hora de que aprendieran la lección, pensó. Ordenó que prepararan su coche. Había pasado 5 años construyendo la imagen perfecta para los Esteves. Ahora era el momento de revelarles la verdad, cara a cara. 1 hora después de que Horacio Valdés recibiera la ominosa tableta, Domingo Navarro entró en el vestíbulo de Esteves Holdings Financieros por primera vez desde el día de su despido. El otrora bullicioso centro de poder ahora parecía un mausoleo. Los pocos empleados que quedaban se movían como espectros, sus rostros pálidos y susurrando en voz baja. Los guardias de seguridad, normalmente tan altivos, lo miraron con una mezcla de miedo y confusión, sin atreverse a detenerlo. Conocían las noticias. Sabían quién era el nuevo poder en la sombra. Tomó el ascensor privado directamente al piso ejecutivo. La puerta de la oficina de Gilberto estaba entreabierta. Dentro, encontró a Gilberto, Blanca y un Patricio Fuentes visiblemente descompuesto, agrupados alrededor del escritorio del CEO. Horacio Valdés estaba de pie junto a la ventana, su expresión sombría. Blanca ahogó un grito ahogado al ver a Domingo. Gilberto pareció envejecer 1 década en ese instante. Patricio, que había estado farfullando algo sobre montajes y pruebas falsas, se calló abruptamente, su rostro una mezcla de terror y odio impotente. Domingo, susurró Blanca, su voz apenas audible. ¿Qué quieres? Hemos intentado contactarte durante días. 78 mensajes de voz, para ser exactos, respondió Domingo, su voz tranquila pero resonando con una autoridad gélida. Bastante persistentes, debo admitir. Se acercó al escritorio,
observando la tableta que yacía abierta, mostrando su propio expediente. Gilberto se irguió, intentando recuperar una pizca de su antigua arrogancia, pero su voz tembló. Esos documentos sobre Patricio, son mentiras. Fabricaciones. Patricio asintió vigorosamente, como un muñeco. Sí. Todo es falso. Domingo sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las cuentas en Liechtenstein no son fabricaciones, Patricio. Ni las transferencias no autorizadas de fondos de clientes de Meridiano Capital. Los reguladores de 3 países han estado construyendo ese caso durante 2 años. Créeme, es bastante sólido. Se volvió hacia Gilberto. Y en cuanto a mis fabricaciones, Gilberto, ¿cuál de ellas te molesta más? ¿Mi verdadero nombre? ¿Mi historial en operaciones especiales? ¿O quizás la parte sobre cómo destruiste a mis padres? Patricio, en un arranque de furia desesperada, se abalanzó sobre Domingo. Fue un error. Domingo, con la velocidad y precisión de un depredador, esquivó el torpe ataque y, con un movimiento fluido, sujetó a Patricio por el brazo. Aplicó una llave de presión que lo hizo gritar de dolor y lo empujó bruscamente contra la pared, donde se deslizó hasta el suelo, gimiendo. No hagas estupideces, Fuentes, advirtió Domingo con frialdad. Ya tienes suficientes problemas. Blanca dio un paso adelante, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Domingo, por favor. Esto se ha ido de las manos. Necesitamos hablar. En privado. Estamos hablando ahora, Blanca, replicó él, sin apartar la mirada de Gilberto. Aunque tengo curiosidad, ¿qué ha cambiado? Hace apenas unos días, estabas bastante segura de tu decisión de terminar nuestro matrimonio, de entregarme los papeles de divorcio en mi propia fiesta, de verme humillado y destruido. Gilberto intervino, su voz ahora temblorosa y conciliadora. Domingo, escúchame. Podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo que beneficie a todos. Domingo arqueó una ceja. ¿Qué beneficia a todos? Intentaste robar a mis clientes, arruinar mi reputación profesional y humillarme personalmente. ¿Qué tipo de acuerdo podría posiblemente compensar eso? Vuelve, ofreció Gilberto desesperadamente. Vuelve como CEO. Patricio desaparecerá. Tendrás control total. Nombra tu precio. Domingo se rió, un sonido seco y sin alegría. ¿Mi precio? Mi precio es algo que ustedes no pueden pagar. Miró a Blanca. ¿Y el divorcio? ¿Qué hay de eso? ¿También podemos revisarlo? Blanca vaciló, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y una extraña esperanza. Fue un error, Domingo. Todo esto. Un terrible error. Un error, repitió él, su voz ahora peligrosamente suave. ¿Así es como describes 6 meses de engaño sistemático? ¿El intento calculado de sabotear mi posición en la empresa? ¿O quizás la malversación de nuestros activos conjuntos? Vio cómo el color desaparecía del rostro de Blanca. Ah, sí, la cuenta en las Islas Caimán. $12 millones, transferidos cuidadosamente durante los últimos 2 años. ¿Pensabas que no lo descubriría? Se volvió hacia Gilberto, cuya mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que parecía a punto de romperse. ¿Sabías, Gilberto, que tu querida hija planeaba desaparecer con Patricio una vez que yo estuviera desacreditado y arruinado? Las consultas sobre propiedades en Buenos Aires y los preparativos para obtener una nueva ciudadanía sugieren una estrategia de salida bastante bien planeada. ¿O eso también fue un error? La expresión de shock genuino en el rostro de Gilberto fue toda la respuesta que Domingo necesitó. El viejo magnate no lo sabía todo. Ninguno de ustedes me conoció realmente, continuó Domingo, su voz ahora un susurro que llenaba la habitación. Solo vieron lo que yo quería que vieran. El ambicioso joven ejecutivo, el yerno obediente, el marido un poco ingenuo. Era una actuación, y ustedes se la tragaron entera. Habló de Axioma Capital, de su verdadera riqueza, de los recursos que tenía a su disposición.
Habló brevemente de sus 8 años en operaciones especiales, de las habilidades que había adquirido, habilidades que iban mucho más allá de las finanzas. El hombre al que intentaron destruir, Gilberto, tiene recursos que ustedes ni siquiera pueden empezar a imaginar. Blanca finalmente encontró su voz, una pregunta que parecía haber estado flotando en el aire durante días. Pero, ¿por qué? Si tenías todo eso, ¿por qué casarte conmigo? ¿Por qué trabajar para mi padre? ¿Por qué soportar todo? Domingo la miró, y por un instante, la dureza de su expresión se suavizó, revelando un atisbo del hombre que una vez había sido, o que ella había creído que era. Porque hace 5 años, Blanca, creí que eras diferente. Creí que lo que teníamos era real. Creí que, a pesar de tu padre y del mundo en el que te movías, había algo genuino en ti. Hizo una pausa, y sus ojos se endurecieron de nuevo. Fue un error de cálculo por mi parte. Uno que no volveré a cometer. Se enderezó, volviendo a su papel de ejecutor. La reunión del consejo de mañana se llevará a cabo sin ninguno de ustedes. Las pruebas de sus actividades fraudulentas, tanto las financieras como las personales, han sido entregadas a cada miembro del consejo, junto con una oferta de adquisición hostil por parte de un consorcio liderado por Axioma Capital. Para esta hora mañana, Esteves Holdings tendrá una nueva dirección. Y ustedes tres estarán enfrentando múltiples investigaciones criminales y civiles. Gilberto soltó un grito ahogado. No puedes hacer esto. Esta compañía es mi vida. Deberías haber pensado en eso antes de intentar quitarme la mía, replicó Domingo con frialdad. Y hablando de vidas, Gilberto, hablemos de las cuentas en el extranjero que has estado utilizando durante años para lavar dinero de ciertos asociados del este de Europa. Las autoridades federales están particularmente interesadas en el origen de esos fondos. Parece que tus viejos pecados también están volviendo para atormentarte. Cuando Domingo se giró para marcharse, Blanca corrió tras él, agarrándolo del brazo. Domingo, espera. Por favor. Lo que sea que creas que pasó, lo que sea que hayamos hecho, podemos arreglarlo. Puedo arreglarlo. Él se detuvo, mirándola con una expresión que era una mezcla de lástima y desdén. No hay nada que arreglar, Blanca. Se acabó. Se soltó suavemente de su agarre. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Salió de la oficina, dejando atrás los restos destrozados de la familia Esteves. El desenlace había llegado, no con una explosión, sino con la fría y metódica ejecución de un plan largamente preparado. A la mañana siguiente, los titulares de la prensa financiera nacional e internacional eran unánimes y brutales: Gilberto Esteves renuncia como CEO de Esteves Holdings en medio de un escándalo de fraude masivo. Patricio Fuentes arrestado por cargos de malversación y conspiración. Esteves Holdings al borde del colapso mientras las investigaciones se intensifican. Las acciones de la compañía, ya diezmadas, fueron suspendidas de cotización. En el centro de operaciones de Axioma Capital, el ambiente era de calma tensa. Maya Rodríguez actualizaba al equipo sobre los últimos acontecimientos. Patricio Fuentes fue detenido anoche en el aeropuerto de Teterboro intentando abordar un jet privado con destino a un país sin tratado de extradición. Los agentes federales confiscaron su pasaporte, varios dispositivos electrónicos y una cantidad considerable de efectivo no declarado. Blanca Esteves se ha recluido en la mansión familiar de Greenwich, parece estar bajo vigilancia informal de las autoridades. Gilberto está reunido con su equipo legal, probablemente intentando negociar algún tipo de acuerdo de culpabilidad. Domingo observaba los informes financieros más recientes. Daniel Vargas, su experto financiero, preguntó sobre la posición de Axioma respecto a Esteves Holdings. A través de nuestras diversas entidades y holdings subsidiarios, ahora controlamos indirectamente alrededor del 23% de las acciones en circulación de Esteves Holdings. No es suficiente para un control total inmediato, pero sí para influir decisivamente en las decisiones importantes y bloquear cualquier intento de reorganización que no nos favorezca. Grupo Chon está procediendo con la adquisición de las divisiones asiáticas de Esteves, tal como estaba planeado, a un precio de liquidación. Víctor Castillo entró con nueva información de inteligencia.
Hay actividad inusual en la mansión de Greenwich. Parece que están intentando asegurar o mover activos físicos. Olivia Montero, nuestra fuente dentro de la casa Esteves, informa que Gilberto ha estado haciendo llamadas frenéticas a sus antiguos contactos políticos, intentando desesperadamente encontrar a alguien que pueda ejercer presión sobre la Fiscalía o la Comisión Reguladora de Valores. Hasta ahora, sin éxito. Nadie quiere tocarlo. Domingo había infiltrado a Olivia Montero en el círculo íntimo de los Esteves 3 años atrás, bajo la apariencia de una coordinadora de eventos a tiempo parcial, discreta y eficiente. Los Esteves, en su arrogancia, nunca sospecharon de la mujer callada que organizaba sus fiestas y gestionaba sus agendas sociales. Olivia había resultado ser una fuente invaluable de información. Teo Rivas, desde su estación de monitoreo, anunció, la transferencia de Tierra Firme Holdings se ha completado. Ahora controlamos la financiación de la hipoteca principal de la mansión de Greenwich y del yate de Gilberto, el Soberbio. Un pago importante vence el próximo mes. Si no cumplen, podemos ejecutar la hipoteca. Domingo se levantó y se acercó al gran mapa digital que dominaba una pared. Es hora de acelerar las cosas. Cuanto más tiempo tengan para maniobrar, más desesperados se volverán, y los animales desesperados pueden ser peligrosos. Se giró hacia Víctor. Activa el protocolo de comunicaciones, espectro. Fase 1. Víctor asintió con gravedad. ¿Estás seguro, Domingo? Una vez que esto comience. Domingo lo interrumpió, su voz firme. Ahora sabrán lo que significa realmente estar bajo asedio. Al mediodía, los canales de noticias financieras comenzaron a informar sobre un nuevo y sorprendente desarrollo. Un denunciante anónimo, con el alias Némesis, había proporcionado a varias agencias de noticias y a las autoridades federales un tesoro de documentos. Correos electrónicos y grabaciones que implicaban a Gilberto Esteves y Patricio Fuentes no solo en el fraude financiero ya conocido, sino en un patrón de manipulación del mercado. Soborno de funcionarios menores y evasión fiscal sistemática que se extendía por más de una década. El Departamento de Justicia confirmó que estaba ampliando su investigación para incluir estos nuevos cargos. A las 3 de la tarde, el teléfono seguro de Domingo sonó. Era un número bloqueado, pero el identificador de llamadas de su sistema lo rastreó hasta un teléfono desechable comprado recientemente, probablemente por Blanca. Respondió, activando el altavoz para que su equipo pudiera escuchar. Domingo, la voz de Blanca era un susurro tembloroso, cargado de pánico. Tienes que detener esto. Por favor. Los abogados de mi padre dicen que podría enfrentar cargos criminales muy serios. Podría ir a la cárcel por años. Domingo respondió con una calma glacial. ¿En serio, Blanca? Tú y tu padre estaban bastante dispuestos a destruir mi reputación, mi carrera y mi vida sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué debería yo mostrar alguna moderación cuando ustedes no tuvieron ninguna? El Domingo que yo conocí, comenzó ella, su voz quebrándose. El Domingo que tú conociste, Blanca, la interrumpió él, era un personaje cuidadosamente construido, en gran parte para tu beneficio y el de tu familia. El verdadero Domingo Navarro, o mejor dicho, Domingo Cuellar, es una persona completamente diferente. Alguien a quien nunca te molestaste en conocer. Entonces, ¿quién eres?, gritó ella, la desesperación convirtiéndose en ira. ¿Un monstruo? Soy el hombre que está desmantelando tu mundo, pieza por pieza, replicó él. Soy el hombre que le advirtió a tu padre que debería haber investigado un poco más sobre mí antes de hacer amenazas vacías. Soy la consecuencia de sus acciones. La voz de Blanca se endureció de nuevo, un eco de la arrogancia de su padre. No te saldrás con la tuya. Mi padre tiene conexiones que ni te imaginas. Gente que puede hacer desaparecer problemas. Incluso problemas como tú. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Domingo. Gracias por confirmar mis sospechas, Blanca. Tu padre ya ha intentado utilizar influencias indebidas anteriormente. Necesitaba esa confirmación grabada. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó ella. Esta llamada, por supuesto, está siendo grabada, con autorización legal como parte de la investigación federal en curso,
informó Domingo. Tu amenaza velada será de particular interés para los fiscales. Por cierto, esas conexiones a las que tu padre está recurriendo, esos solucionadores de problemas, 2 de ellos son informantes federales. Uno es un agente encubierto. Necesito continuar. La línea quedó en silencio por unos segundos, luego se escuchó un clic cuando Blanca colgó abruptamente. Theo levantó la vista de su consola. Está llamando a Gilberto. El sistema de seguridad de su mansión acaba de pasar a alerta máxima. Todas las entradas están siendo aseguradas. Buscarán amenazas externas, no internas, dijo Domingo. Se giró hacia Víctor. ¿Olivia está en posición? Víctor confirmó que Olivia Montero tenía acceso a la oficina en casa de Gilberto y a su caja fuerte personal, utilizando una combinación que él mismo le había proporcionado a Domingo años atrás. En un momento de descuido jactancioso. Indícale a Olivia que proceda con la recuperación de documentos, ordenó Domingo. Prioridad, cualquier cosa relacionada con las cuentas en las Islas Caimán y los contactos rusos que Gilberto ha estado cultivando últimamente. La red se estaba cerrando, y las medidas desesperadas de los Esteves solo los enredaban más profundamente. Durante las siguientes 48 horas, el equipo de Domingo ejecutó una sinfonía de destrucción financiera y legal, un plan que había estado gestándose durante años. Pero que se activó con la precisión de un mecanismo de relojería. Las líneas de crédito restantes de Esteves Holdings fueron cortadas por los bancos, alarmados por las crecientes revelaciones. Los socios comerciales internacionales, temiendo verse salpicados por el escándalo, rescindieron contratos multimillonarios. La información que Olivia Montero logró extraer de los archivos privados y la caja fuerte de Gilberto Esteves fue devastadora. No solo encontró pruebas irrefutables de las cuentas secretas en paraísos fiscales y la evasión de impuestos a gran escala, sino también correspondencia detallada que vinculaba a Gilberto con figuras conocidas del crimen organizado de Europa del Este. Parecía que Esteves Holdings había estado sirviendo, durante años, como un sofisticado vehículo para el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Estos documentos, debidamente autenticados y encriptados, fueron enviados directamente a una unidad especial del Departamento de Justicia que investigaba el crimen financiero transnacional. El tercer día, mientras Domingo y su equipo preparaban la fase final de su operación, la toma de control formal de los activos restantes de Esteves Holdings a través de una oferta pública de adquisición hostil orquestada por Axioma Capital y sus socios. Gilberto Esteves lanzó un contraataque desesperado e inesperado. 3 hombres de aspecto imponente, vestidos con trajes oscuros y gafas de sol a pesar de lo nublado del día, se presentaron en las oficinas públicas de Axioma Capital en el centro de Manhattan. Se identificaron como representantes de una oscura agencia reguladora gubernamental y exigieron acceso inmediato a archivos confidenciales de clientes y registros de transacciones, blandiendo documentos que, a primera vista, parecían oficiales. Fueron interceptados en el vestíbulo por Samuel Ponce, el jefe de seguridad física de Domingo, un exagente del FBI con una reputación de ser tan duro como discreto. Ponce, con una calma imperturbable, solicitó sus credenciales y examinó los documentos. Bajo una luz ultravioleta especial que llevaba en su cartera, la falsificación de los sellos oficiales se hizo evidente. Cuando Ponce los confrontó con la evidencia, los 3 hombres intentaron retirarse apresuradamente, pero no antes de que las cámaras de seguridad de alta definición del vestíbulo capturaran imágenes claras de sus rostros. Un rápido análisis de reconocimiento facial realizado por el equipo de Maya Rodríguez los identificó, 2 eran excontratistas de inteligencia con un historial turbio. Y el tercero tenía vínculos conocidos con una empresa de seguridad privada utilizada frecuentemente por el grupo Bosninsky, una notoria organización criminal rusa con la que Gilberto, según los documentos de Olivia, había estado haciendo negocios. Contactos rusos, comentó Víctor Castillo, revisando los perfiles. Gilberto se está volviendo muy descuidado y muy peligroso. Está recurriendo a sus peores conexiones. Debería estarlo, replicó Domingo, su rostro impasible mientras observaba las imágenes de los intrusos fallidos. La evidencia que Olivia recuperó,
La que vincula a Gilberto directamente con el lavado de dinero para los Bosninsky, será entregada al Departamento de Justicia mañana por la mañana. Eso eleva esto a un nivel completamente nuevo. Ya no se trata solo de fraude financiero. Consideró las imágenes de vigilancia con aire pensativo. Intentarán algo más. La próxima vez no serán tan torpes ni tan oficiales. Su predicción se cumplió esa misma noche. Se realizó un intento mucho más sofisticado de infiltrarse en el ático personal de Domingo, un apartamento fortaleza con múltiples capas de seguridad. Dos individuos, claramente profesionales, lograron eludir los sistemas de seguridad del edificio y acceder al piso de Domingo utilizando técnicas avanzadas de cerrajería y desactivación de alarmas. Lo que no esperaban era encontrar a Theo Rivas esperándolos en la oscuridad del salón, armado y preparado. El enfrentamiento fue breve y brutalmente eficiente. Ambos intrusos fueron neutralizados, desarmados y sus equipos de comunicación confiscados antes de que pudieran enviar cualquier señal. Cuando se negaron a revelar quién los había contratado, Theo, con una sonrisa gélida, les mostró fotografías de sus familias, obtenidas rápidamente por el equipo de Maya. La táctica funcionó. Confesaron. La información que proporcionaron, corroborada por los registros de sus teléfonos encriptados, conducía directamente a Gilberto Esteves a través de una cadena de 3 intermediarios. Uno de los cuales era el jefe de seguridad del grupo Bosninsky. Para el amanecer, Domingo tenía en su poder grabaciones de las confesiones, registros de transferencias bancarias que vinculaban a Gilberto con el pago de los intrusos. Y declaraciones juradas detallando el intento de Gilberto de intimidarlo, o algo peor. Víctor Castillo revisó el expediente completo. Tenemos todo lo que necesitamos, Domingo. Los fiscales están esperando esta información. Esto no es solo intento de intimidación, esto es conspiración, posiblemente intento de secuestro o agresión. Domingo asintió lentamente, sus ojos fijos en una fotografía de sus padres que siempre llevaba consigo, una imagen de tiempos más felices, antes de que la sombra de Gilberto Esteves cayera sobre sus vidas. El círculo se estaba cerrando. Los fantasmas del pasado no solo lo impulsaban, sino que ahora también acosaban a sus enemigos. Comprobó su reloj. Es hora de la reunión final. Y esta vez, será en mis términos, y en su territorio. La mansión de la familia Esteves en Greenwich, Connecticut, se alzaba sobre 12 acres de cuidados jardines, un monumento a la riqueza y al poder que ahora se desmoronaba. Guardias de seguridad adicionales, contratados apresuradamente y con aspecto nervioso, patrullaban el perímetro. Sin embargo, Domingo Navarro atravesó la puerta principal sin ser molestado. El jefe de seguridad de Gilberto, un hombre corpulento llamado Paulson, simplemente asintió con la cabeza cuando Domingo pasó. Paulson simplemente asintió con la cabeza cuando Domingo pasó. Sus ojos evitando el contacto directo. El mensaje era claro. La lealtad de Paulson, como la de tantos otros, había cambiado con la marea del poder. Domingo encontró a Gilberto y a Blanca en el gran salón, el mismo donde se había celebrado su fatídica fiesta de cumpleaños. La opulencia del lugar ahora parecía grotesca, un telón de fondo para la desesperación que se palpaba en el aire. Gilberto estaba desplomado en un sillón Luis XV, su rostro pálido y demacrado, una copa de brandy temblando en su mano. Blanca estaba de pie junto a la chimenea apagada, mirando fijamente las cenizas frías, su habitual aplomo completamente destrozado. Ya no llevaba sus impecables trajes de diseñador, sino un simple vestido oscuro que acentuaba su palidez. Al ver entrar a Domingo, Blanca se estremeció visiblemente, pero no dijo nada. Gilberto levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos inyectados en sangre fijos en el hombre que había orquestado su caída. Así que has venido a regodearte, dijo Gilberto con voz áspera, la arrogancia de antaño reducida a un murmullo amargo. Domingo se acercó, deteniéndose a unos metros de ellos. Su presencia llenaba la habitación, no con ostentación, sino con una calma gélida y una autoridad innegable. No, Gilberto. Regodearse es para los aficionados. Yo he venido a cerrar un ciclo. Colocó una delgada tableta sobre la mesa de caoba entre ellos.
En la pantalla se reproducía un video en bucle, las imágenes de los dos intrusos siendo sometidos por Teo en el ático de Domingo, seguidas de fragmentos de sus confesiones, donde implicaban claramente a Gilberto a través de sus contactos rusos. Anoche intentaste algo muy estúpido, Gilberto, dijo Domingo, su voz desprovista de emoción. Enviar matones a mi casa. ¿Realmente pensaste que sería tan fácil? ¿Después de todo lo que has visto? Gilberto desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la evidencia de su propia torpeza y desesperación. Blanca ahogó un sollozo, cubriéndose la boca con la mano. Y los hombres que enviaste a mis oficinas, continuó Domingo, los que se hicieron pasar por agentes federales. También los tenemos. Identificados. Vinculados a tus amigos del grupo Bosninsky. Dejó caer otra tableta sobre la mesa, esta mostrando los perfiles de los falsos agentes y sus conexiones. Lavado de dinero, fraude, intimidación, conspiración, la lista de cargos en tu contra crece cada hora, Gilberto. Y cada nuevo cargo te acerca más a una celda muy pequeña y muy oscura durante mucho tiempo. Blanca finalmente habló, su voz un hilo tembloroso. Domingo, por favor. ¿Qué es lo que quieres? Dinero, acciones, la empresa, tómalo todo. Pero detén esto. Mi padre no sobrevivirá en la cárcel. Domingo la miró, y por un instante, una sombra de algo parecido a la piedad cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había llegado. Esto nunca fue solo por dinero, Blanca. O por la empresa. Aunque, sí, Axioma Capital y nuestros socios ahora controlamos efectivamente lo que queda de Esteves Holdings. La oferta formal de adquisición se presentará mañana. Será una formalidad. Se acercó a la chimenea, junto a Blanca, pero sin mirarla directamente. Su atención se centró en un retrato al óleo que colgaba sobre la repisa, un joven Gilberto Esteves, sonriente y lleno de ambición, con su difunta esposa a su lado. Hace más de 20 años, comenzó Domingo, su voz ahora más baja, casi introspectiva, un hombre llamado Gilberto Esteves, joven, ambicioso y despiadado. Destruyó una pequeña pero próspera firma de inversión en el Medio Oeste. Lo hizo utilizando tácticas predatorias, difundiendo rumores falsos, manipulando el mercado. Arruinó a sus dueños, un matrimonio trabajador que había construido esa empresa desde cero con honestidad y esfuerzo. Blanca lo miraba con una creciente comprensión y horror. Gilberto, por su parte, parecía haberse encogido aún más en su sillón, su rostro ceniciento. Ese matrimonio, continuó Domingo, girándose para enfrentarlos, eran Tomás e Isabel Navarro. Mis padres. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Blanca retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeada. Gilberto cerró los ojos, una expresión de agonía cruzando su rostro. Mi padre nunca se recuperó de la ruina y la humillación. Murió un año después, con el corazón roto. Mi madre luchó por sacarme adelante, pero la tensión y la pérdida la consumieron. Murió 5 años más tarde. Domingo hizo una pausa, su voz cargada de una emoción contenida durante décadas. Me quedé solo, con el recuerdo de su sufrimiento y la imagen del hombre responsable de ello grabada en mi mente, Gilberto Esteves. No, no puede ser, susurró Blanca, negando con la cabeza. Oh, sí puede ser, Blanca, replicó Domingo, su voz recuperando su dureza. Pasé los siguientes 20 años preparándome para este momento. Construyendo mi propia fortuna, mis propias redes, mis propias habilidades. Esperando la oportunidad de devolverle a tu padre una pequeña parte del dolor que él infligió a mi familia. Tuve que cambiar mi nombre, borrar mi pasado, convertirme en alguien más para acercarme lo suficiente. Se dirigió a Gilberto. ¿Recuerdas cuando te conocí, Gilberto? En esa conferencia en Chicago. Te acerqué con una propuesta de inversión. Me viste como un joven talento prometedor. Nunca sospechaste. Nunca te molestaste en mirar más allá de la superficie. Esto es una locura, balbuceó Gilberto. Una venganza demente. ¿Demente?, cuestionó Domingo. ¿Es demente buscar justicia para aquellos a quienes les fue negada?
¿Es demente hacer que un hombre enfrente las consecuencias de sus actos después de 2 décadas de impunidad? Lo que tú llamas demencia, Gilberto, yo lo llamo un ajuste de cuentas largamente esperado. Se paseó por la habitación, su mirada recorriendo los símbolos de la riqueza de los Esteves. Todo esto, dijo, abarcando la habitación con un gesto, esta casa, el yate, las obras de arte, las cuentas en el extranjero, todo construido sobre la ruina de otros. Sobre la codicia y la traición. Se detuvo frente a Blanca. ¿Y tú, Blanca? Al principio, pensé que eras diferente. Una víctima de tu entorno, quizás. Pero demostraste ser una verdadera Esteves. Dispuesta a mentir, a engañar, a traicionar por ambición y por dinero. La forma en que me entregaste los papeles de divorcio en mi fiesta, la frialdad con la que planeaste mi caída junto a Patricio, eso fue todo tuyo. Blanca bajó la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, Domingo. Por todo. Estaba ciega. Asustada. Fui una tonta. El arrepentimiento llega tarde, Blanca, dijo Domingo, aunque su tono era menos duro al dirigirse a ella. Las decisiones que tomaste tienen consecuencias. Te enfrentarás a cargos por malversación de fondos y conspiración para cometer fraude. Quizás no sea la misma sentencia que tu padre o Patricio, pero no saldrás indemne. Se volvió hacia Gilberto una última vez. En cuanto a ti, Gilberto, tu imperio se ha derrumbado. Tus amigos te han abandonado. Tus crímenes están saliendo a la luz. Pasarás el resto de tus días en la cárcel o luchando en los tribunales, con el fantasma de mis padres y de todos los demás a quienes pisoteaste persiguiéndote. Domingo sacó un último documento de su bolsillo. Era una orden de embargo preventivo sobre la mansión, basada en las deudas impagadas y las investigaciones federales. Esta propiedad, como la mayoría de tus activos restantes, será confiscada o liquidada para pagar tus deudas y las multas que se te impondrán. La herencia que construiste, Gilberto, es una herencia de ruina. Dejó el documento sobre la mesa, junto a las tabletas. Mi trabajo aquí ha terminado. Se giró y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. El silencio que dejó era más elocuente que cualquier palabra. La venganza de Domingo Navarro no había sido impulsiva ni caótica. Había sido una obra maestra de paciencia, planificación y ejecución implacable, una herencia de dolor de vuelta a su origen. Mientras salía de la mansión, vio coches de policías indistintivos acercándose por el camino de entrada. Los federales habían llegado. El ciclo, finalmente, se había cerrado. Los meses que siguieron a la caída de la familia Esteves fueron un torbellino de procedimientos legales, titulares escandalosos y la lenta desintegración de un imperio. Gilberto Esteves. Enfrentando una montaña de pruebas irrefutables que abarcaban desde fraude financiero masivo hasta lavado de dinero para organizaciones criminales internacionales y conspiración para cometer actos violentos. Fue declarado culpable en múltiples cargos. Su avanzada edad y su delicada salud no le sirvieron de mucho, fue sentenciado a una pena de prisión que equivalía a una cadena perpetua. Murió en la enfermería de la prisión 18 meses después, un hombre quebrado y olvidado. Patricio Fuentes, tras un intento fallido de colaboración con la Fiscalía, también recibió una larga condena por su papel en el fraude de Esteves Holdings y por sus anteriores fechorías en Meridiano Capital. Sus deudas de juego y su estilo de vida extravagante se convirtieron en notas a pie de página en la historia de su espectacular caída. Blanca Esteves tuvo un destino diferente, aunque no menos sombrío en comparación con su vida anterior. Cooperó plenamente con las autoridades, proporcionando información crucial sobre las operaciones de su padre y de Patricio. A cambio, y considerando su menor implicación en los crímenes más graves, recibió una sentencia suspendida, varios años de libertad condicional y la obligación de restituir una suma considerable de dinero. Perdió toda su fortuna, su posición social y la mansión de Greenwich fue vendida en una subasta judicial. Se retiró de la vida pública, viviendo modestamente bajo un nombre diferente, perseguida por el fantasma de sus errores y las oportunidades perdidas. El divorcio de Domingo se finalizó rápidamente, con Blanca renunciando a cualquier reclamación sobre los bienes de él.
Una formalidad dado que la mayoría de sus activos conjuntos ya habían sido congelados o confiscados debido a sus propias acciones. Esteves Holdings Financieros dejó de existir. Sus activos viables fueron absorbidos por Axioma Capital y otras entidades financieras, sus deudas reestructuradas y sus empleados despedidos o reubicados. El nombre Esteves se convirtió en sinónimo de corrupción y arrogancia en los anales del mundo financiero. Y Domingo Navarro, o Domingo Cuéllar, como había comenzado a llamarse a sí mismo en círculos más íntimos. Tras la caída de los Esteves, se retiró gradualmente del frente de Axioma Capital, dejando la gestión diaria en manos de Theo Rivas y su leal equipo. La firma continuó prosperando, ahora con una reputación aún mayor de astucia y eficiencia, aunque algunos susurraban sobre la implacabilidad de su fundador. Domingo vendió el ático de Manhattan y la mayoría de sus propiedades en grandes ciudades. Compró una extensa finca en una región vinícola remota, un lugar tranquilo donde el ritmo de la vida era dictado por las estaciones y no por el cierre de los mercados. Dedicó su tiempo a restaurar los viñedos, a leer los libros que había acumulado durante años y a largas caminatas por las colinas con los 2 perros que había adoptado de un refugio local. La venganza, descubrió, era un plato que, aunque servido frío, dejaba un regusto amargo. Había logrado su objetivo, había hecho justicia a la memoria de sus padres, pero el proceso lo había cambiado. La fría precisión y la dedicación obsesiva que lo habían llevado al éxito en su cruzada también lo habían aislado. A veces, por la noche, sentado en el porche de su casa de campo, mirando las estrellas, se preguntaba si sus padres habrían aprobado los métodos que había utilizado. Sabía que habían sido hombres y mujeres de principios, y su venganza, aunque justificada a sus ojos, había bordeado la oscuridad que él mismo había combatido. No buscó nuevas relaciones. La traición de Blanca había dejado una cicatriz profunda. Pero con el tiempo, la amargura comenzó a disiparse, reemplazada por una tranquila resignación y, quizás, el inicio de una paz tentativa. Un día, recibió una carta. Era de Olivia Montero, la antigua coordinadora de eventos de los Esteves, su agente encubierta. Le contaba que había utilizado la generosa compensación que Domingo le había dado para iniciar su propia pequeña empresa de planificación de eventos, y que le iba bien. Le agradecía la oportunidad y la confianza. Domingo sonrió, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Quizás, después de todo, de las cenizas de la venganza podrían surgir nuevos horizontes. El ciclo de dolor que Gilberto Esteves había iniciado décadas atrás finalmente había terminado. Y Domingo Cuéllar, el hombre que había emergido de las sombras, estaba listo, por fin, para empezar a vivir su propia vida, libre de los fantasmas del pasado.